Ti khashtyati yaqi twitchbena. Ti khashtyati yaqi twitchbena. Chitsin tatuet mamay we. Kaplo mapantuto. Kaplo kapahti. Tsinkeng shipshol katu. Tsinkeng shipshol katu. Chitsin tatuet. Por las becas, porque el dinero que tienen no les alcanza. Como pueden ver aquí en Nuevo Amanecer, lo único que lo sostiene es la cosecha de café que está en la finca, pero es muy poco la economía que llega al hogar y los padres no tienen nuestros padres no tienen un empleo como sostener, solo ellos se dedican a cosechar maíz, frijol, todo lo que llega al hogar y nuestras madres, como son mujeres sin ni una preparación, solo se dedican a ser amas de hogar o si ellas son creativas, solo se dedican a vender, cosas que aquí no alcanzan en nuestra familia y son pocos los recursos y son pocas las esperanzas para seguir estudiando. Sé que tenemos mucho talento y no amanecer. Sé que nuestro talento se quisiera demostrar y seguir aprendiendo más acerca de esto, pero para aprender más, si uno quisiera seguirse superándose en lo que es el talento, necesita un estudio, porque cada cosa que nosotros llevamos dentro necesitamos un estudio, pero por falta de la economía uno no puede sobresalirse, ¿verdad? Para mí la idea central de Nuevo Amanecer es que aquí la gente valora todo lo que nos da la tierra, lo que valora nuestras culturas. Es una gente muy unida, muy respetuosa, muy responsable. Les gusta hacer las cosas bien, son muy divertidos igual. Igual son muy apegados a lo que es nuestras culturas, de que ellos han traído de donde vinieron hasta donde están. De igual manera ellos son muy valorativos. Quisiera que los que nos están mirando estuvieran en nuestro aniversario porque ahí se puede ver todo lo que nosotros llevamos dentro y podemos sacar en ese día. Pueden ver en la noche cultural, se da una breve historia de lo que es Nuevo Amanecer y sería muy apreciable que ellos pudieran venir y mirar qué fue Nuevo Amanecer y cómo vivió en las épocas de guerra, de sufrimiento, de hambre, de angustia por no ver a su familia. Perdieron muchas familias y Two successive presidential administrations from 1944 to 1954 are remembered in Guatemala still to this day as the 10 years of spring, and the first flourishing of democracy that country had ever seen, literally in its history. These were two presidents whose policies we would today characterize as progressive. They included the legalization of trade unions, for example, of the Communist Party, the extension of suffrage to women, and a whole host of social programs aimed at bolstering education, access to health, and other programs like that in a country that had for too long seen virtually no policies aimed at the average man or woman. So the idea behind the agrarian reform that Guatemala instituted during those 10 years of spring was to take some of that land that was held by large individual landowners to compensate the company or individual who owned that land at the value that they had declared it to be worth in their last tax return, and then to turn over that land to some of the peasants who were literally starving, lacking access to land, so that they could have plots of land to cultivate for themselves and for their families. So this was passed as a law. It entailed compensation, as I said, to the United Fruit Company and other large landowners at the value that they had declared the land to be worth. But it wasn't optional. And United Fruit decided, first of all, they didn't want to sell that land, and second of all, they didn't want to sell it at the price they had declared it to be worth. And that's where the problems arose that eventually led fatefully to the overthrow of the Guatemalan government by forces supported by the United States CIA.
One very important thing to keep in mind is that, of course, this was happening during the Cold War, at the height of the Cold War. And so when people in the United Fruit Company are connected to the United Fruit Company, many of whom occupied key positions in the United States government. In fact, key trustees and shareholders of the United Fruit were in absolutely pivotal positions of the US government at the time of the coup. These people were very easily persuaded by others in United Fruit that these policies were tantamount to communism and therefore a threat to United States national security. That argument, therefore, which was generated by people looking out for their own personal resources and for the bottom line of United Fruit as a corporation, pretty rapidly led to decisions by the US government to support forces to overthrow the Guatemalan government. The results of the coup were felt immediately. President Jacobo Arbenz, democratically elected president, was shipped out of the country in his underwear in a famous act of humiliation. Colonel Castillo Armas was installed as Washington's man in Central America, in Guatemala. And very rapidly, I'm talking about in a matter of hours, lists of targeted individuals were drawn up. And in the CIA's own history of their involvement, they acknowledged that they helped in the drawing up of these lists. Those lists included the names of people who were known to be trade unionists, for example, on United Fruit plantations. Also advocates of different social democratic policies, certainly many key individuals in the Arbenz government, and others who were associated with these 10 years of spring and many of the progressive policies that they had swept in. So those lists of opponents very rapidly turned into essentially hit lists. Many people on those lists were rounded up, summarily executed, often tortured brutally before their death. Many fled into exile or otherwise tried to save their lives, but there's many stories of extremely rapid action after the government fell, where people knew they had to take to the hills to save their lives. So you can draw a pretty direct line between the repression that was seen literally in the hours following the fall of the Arbenz government and then the series of repressive governments that occupied Guatemala for decades. This was one after another, essentially right-wing governments, dictators, occasionally juntas, different individuals who were active in rolling back many of those reforms that had been passed into law during the 10 years of spring, sowing terror among the population, ruling by fear and often by fiat, all the way through the Guatemalan Civil War. So the Guatemalan army made a strategic decision to adopt what we often quote, actually it's a phrase from Mao Zedong, to drain the water from the fish as its way of defeating the guerrilla movement. And what does that mean? Well, the idea being, if you can see the fish swimming in the pond, you can reach in and pull it out, right? But if you can't identify the fish, in other words, if you can't tell in a given community who is a guerrilla and who's simply a peasant member of the community who may be not affiliated with the guerrilla, one way to ensure that that guerrilla fish, if you will, dies is to drain the pond, right? If you can't pull the fish out of the pond, you can drain the pond and the fish will die. That metaphor becomes particularly disturbing when we realize that the pond in which the guerrilla fish swum was the civilian population. The generations that are today working for democracy in Guatemala carry on their shoulders the legacies of a genocide, and that's not something that's easily erased. It's not something that could be laid uniquely at the foot of the United States. Many forces contributed to making that happen. But unfortunately, I do think that the United States played a decisive and, on balance, not a positive role in bringing about that devastating chapter in Guatemalan history. Nosotros los jóvenes apreciamos lo que ha sufrido la gente mayor, como de igual manera a veces nos ponemos como que a analizar, gracias a Dios no lo vivimos y gracias a ello nosotros tenemos un lugarcito donde estar, como igual a nuestro párroco que acaba de fallecer, como lo saben, nos ayudó a que nosotros viniéramos acá. Como igual cuando nos cuentan las historias de ellos nos conmueve mucho y decimos
qué sufrimiento tan grande pudieron vivir ellos en lo que es la guerra, lo que fue eso y otras cosas. ¿Cómo es que ellos aguantaron todo lo que viven y sí se siente un dolor grande dentro de nosotros y sí lo apreciamos? Pues lo que hice, yo lo que mi salida, la salida que yo hice me fui aquí en mi país, por lo mismo el ejército entró a secuestrar toda la gente. Todos los hombres lo llevó al ejército, las mujeres se quedaron viudas. Hasta yo también me quedé porque yo tenía mi esposa, pero lamentablemente el ejército lo llevó y lo secuestraron. Ya no supe la razón para dónde se quedaron. Ya no supimos la razón en dónde están, porque uno no sabe qué es lo que estaba pasando con el ejército, qué es lo que estaba pasando con nuestra familia. Pero yo en mi aldea, es una aldea, se fue arrasada. Y por el ejército toda la gente. Pues no soy yo, me quedé sola. Mis 3 hermanas secuestró el ejército. Una hermana y 2 hermanos varones. Y luego mi esposa. Y luego mis tías. Todo. Se quedó la aldea sin persona. Y de ahí esa aldea salimos todos juntos. No sé, para cada quien agarró su camino. A ver dónde se fueron a recoger. Y al otro día salí yo, me fui para México. Esa es la que fue mi salida de mí, me fui para México. Fui a refugiarse en México. Pero a través de eso aquí estoy. Lo que yo sufrí, lo que yo viví. A mí, yo le digo, yo no sé de mi familia dónde se quedaron, dónde están, no sé nada de ellos. Porque ya a mí me contaban a mí que los mataron. Entonces, ¿de dónde están los cuerpos? Yo no sé nada. Y esa es la salida que se hizo para México, me fui para México solito yo. Y dejamos nuestros terrenos, dejamos todo lo que tenías en la casa. Y todo lo que uno tiene, yo me fui con mi ropa así como estoy. Solo con él me fui para México. Yo no llevé nada, todo lo dejamos. Y todo lo que salieron, todas las personas que salieron también así fueron también. Porque no solo yo, es una aldea completa, se quedó arrasada por el ejército. Y hasta eso, las personas que estaban en la casa los quemaron en la casa. Y adentro, encerraban a la persona adentro. Ahí se quedaban muertas adentro, se quemaban. Y ahí cuando vivimos en México, nos discriminaban mucho, que nosotros no éramos mexicanos, que somos guatemaltecos, que somos Nos decían que éramos cachucos, porque así le decían los guatemaltecos. Nos discriminaban mucho. Pero durante de eso, los 17 años que estuvimos en México, ya la gente ya nos expresaban bien, nos querían estar en México, porque ya nuestros hijos allá nacieron, allá crecieron, ahí tuvieron estudio, allá estudiaron en México. ¿No? Pero sí nos discriminaban mucho. The work of the Guatemalan communities, many of them indigenous communities, but certainly not all, to recapture those roots and to reinvigorate them and to share that with one another and with the world is something I admire tremendously. It speaks to an incredible spirit of resilience
just an incredible wealth that, despite all of these challenges and against all odds, people managed to maintain. Mañana se celebra el aniversario, 18 años, que es muy importante para nosotros recordar estos momentos que año con año estamos viviendo, porque hay mucha gente, mucha comida, música, y también se preparan las comidas especiales. Me siento muy orgullosa de formar parte de la comunidad de Nuevo Amanecer, porque somos personas organizadas, comunicativas, y que siempre participamos en muchas actividades, y se ha venido desarrollando a través del tiempo, y a diferencia de otras hemos tenido más proyectos, como por ejemplo la escuela. Es un proyecto muy grande que a Nuevo Amanecer satisfactoriamente. Aprecio mucho la solidaridad de ustedes por las becas que han enviado a esta comunidad, porque muchos jóvenes, señoritas, se han graduado y han podido obtener un trabajo a base de eso, y han salido adelante, tanto como los padres y los hijos que reciben las becas. Es de mucha ayuda para esta comunidad. Antes de las becas, no había yo pensado que mi hija iba a estudiar. Las becas cambiaron nuestra vida y de mis hijas. Otra vez quiero decir las gracias, con todo mi corazón les doy gracias a los que nos están dando ese apoyo. Stand by. Favor.